Está en línea María Castiglione Cotter, es directora de CIT, Asesores Económicos, y ella seguramente nos va a hacer aunque sea una pequeña radiografía de lo que está ocurriendo por estas horas, derivados, ¿no?, del ruido político también que ha traído la derrota en Buenos Aires. María, Darío del Arco y Luis Tarulo desde Ecomedios la saludan. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, a ver, el problema de la Argentina parece una pregunta ya de perogrullo, pero es económico, es político. ¿Qué está haciendo más ruido ahora para que veamos estos números? 1.440 el dólar oficial, más de 1.000 puntos el riesgo país, etcétera, etcétera. Porque parece ser algo más que el riesgo Cuca, ¿no? Mira, yo creo que el riesgo político tiene un enorme peso y por supuesto que el riesgo político de varios meses ha impactado en las variables financieras y después se traslada también a la economía de todos los días a través de las tasas de interés más altas y una actividad económica que primero recuperó muy rápido, mucho más rápido de lo que todo el mundo hubiera esperado, de lo que pronosticaba la mayoría, incluso el gobierno, pero que desde febrero de este año está oscilando en un mismo nivel, ¿no? Entonces, obviamente, detrás de eso está algunos sectores que necesitan seguir recuperando, que están más demorados. Y lamentablemente en Argentina, como hay un sector de la política, que es el kirchnerismo, que está en las antípodas, no es que hay un consenso de un determinado rumbo y cambie quien cambie, como pasa en otros países, el lineamiento de la política económica se mantiene. Entonces esto hace que haya mucha volatilidad, mucha incertidumbre. Recordemos que gobiernos no peronistas democráticos, el único que terminó su mandato en 96 años, van a ser 100, fue el gobierno de Macri. Ujú. Entonces Usted, no usted es un habla con tema mucha, menor. usted habla con mucha gente, con muchos inversores, le piden consejos. A ver, en el exterior, ¿hay verdadero temor porque no cumpla el mandato Javier Milei? No, no, yo no creo que sea eso hoy el temor, pero sí la pregunta para muchas inversiones que son de largo plazo es la continuidad. Ujú. ¿Por qué? Porque cuando ganó Alberto Fernández, lo primero que hizo fue, por ejemplo, vetar la reforma, muchas cuestiones de la reforma tributaria que incluía baja de ingresos brutos, el impuesto súper distorsivo de las provincias, una baja progresiva, vetar el aumento, la fórmula de aumento jubilatorio, poner, bueno, el cepo se puso un poco antes, pero por la incertidumbre que se había generado, reestructuración compulsiva de la deuda que llevó a que el riesgo país fuera después de más de 2.000 puntos básicos y no se pudiera renovar deuda en el mercado, se volvió al déficit fiscal, es decir, ese antecedente complica un poquito Claro. porque Ujú. obviamente pone en tela de juicio. Ahora, eh, yo creo que todo este ruido y además que el año pasado, con una enorme debilidad parlamentaria en base a lo que era el ex Juntos por el Cambio, buena parte de lo que era Juntos por el Cambio, en el Congreso lograron consensos, también con peronismo no kirchnerista del interior, consensos para aprobar leyes y haber firmado el Pacto de Mayo, que tiene como una hoja de ruta muy interesante, que es la que se tiene que terminar de trabajar. eh, Fue algo bueno, algo te diría superior a lo esperado, que permitió no solo que con el equilibrio fiscal bajara la inflación y la economía recuperara, sino ir consolidando un escenario más optimista de cara al RIGI, que hay inversiones que ya se están aprobando, y una serie de cosas que no implica que el argentino ya está bien, porque venimos de muchos años de crisis, y obviamente está el desafío de la impaciencia también de los argentinos, de que quieren estar bien más rápido, que es lógico después de una economía que es 2011 que no crece, una pobreza que ha estado altísima en todos estos años y que había llegado a más del 50%, Ujú. eh, con estancamiento en un montón de sectores, acostumbrados a vivir con alta inflación, pero cada vez más alta inflación, es decir, muchas complicaciones que obviamente el argentino quiere, ya está, Sí, quiero sí, estar claro. bien y que la Ujú. economía crezca, pero pasa que crezca la economía requiere primero una estabilidad, en bajar los precios, que haya horizonte, que empiece a aparecer el crédito, pero también que ese horizonte se pueda ir alargando. Y es lo que obviamente eh, no es que lo va a determinar el resultado electoral, pero sí es como que va haciendo pautas, ¿no? Y también lo Ujú. que pasó en el Congreso de los últimos meses, digamos, de peleas y ir marchas atrás de algunas medidas y intentar vetar, o sea, proponer leyes que van en contra del equilibrio fiscal sin financiamiento adecuado, más allá de qué temas en particular fueron los que se trataron, que son temas todos muy sensibles. Me parece que esto había ya enrarecido el clima. El domingo el resultado obviamente fue un balde de agua fría, pero cuando uno se pone a analizar, por eso la primera reacción del mercado fue muy negativa. En esta semana, como vos bien planteaste, el dólar quedó más arriba, pero se estabilizó, el Banco Central no intervino, las tasas de interés bajaron, y eso es muy importante para la economía.
sin necesidad, digamos, pudieron bajar la tasa de interés sin necesidad de que fuera una situación de crisis, en el Ajá. sentido de intervenir en las bandas o una disparada, todo lo contrario, y eso fue bueno. La inflación sigue estando controlada. Yo creo que ahora el desafío es ver cómo el gobierno que tomó nota reacciona frente a esto de cara a los aliados y a dar de vuelta a retomar la agenda, ¿no? Que eso Sí, es un sí. poco lo que había sido la característica de este gobierno, ¿no? Que Ahora, lideraba la agenda. María, el gobierno pareciera haber tomado nota. El primero fue Javier Milei en su discurso, bueno, allí en Gonet después de la derrota. Pero también lo que dijo el presidente, no nos vamos a mover un milímetro, no vamos a dar un tranco de pulga en esto que tiene que ver con mantener el rumbo, el superávit fiscal, la lucha contra la inflación. Es decir, habló de autocrítica, habló de corregir errores, pero lo económico y financiero pareciera ser que no se cambia. ¿Esto es posible que haciendo lo mismo en economía tenga otros resultados? En todo caso, que esos resultados no sigan afectando a la política. Mira, romper el equilibrio fiscal, o sea, porque si vos empezás a gastar más y No, vas está a déficit claro, fiscal, ¿cómo sí. lo financiás? Es No, no, desde imposible, o ya. sea, ese es Ujú. el ancla fundamental que nos ha permitido esta estabilización y cuando uno estudia los planes de estabilización de Argentina, que fallaron todos, fallaron en el tema fiscal. Ajá. Fue la principal causa. En todos no pudieron sostener el equilibrio fiscal o no llegaron al equilibrio fiscal. De hecho, Macri llegó al equilibrio fiscal recién al fin de su mandato, antes del pago de intereses. ¿Qué significa? Que necesitas que alguien te preste. ¿Entendés? O sea, o en el mercado, si podés, o con emisión monetaria, como lo ha hecho Sí, sobre todo sí, el sí. kirchnerismo, ¿no? O lo ha hecho en el pasado, en las décadas del 70, el 80 Ujú. era la regla en Argentina. Digamos, eso no se puede romper. Después vos podés discutir adentro del presupuesto, que es una discusión válida. Bueno, si yo quiero aumentar esta partida, ¿qué otra reduzco? Claro. Para Ujú. poder mantener el equilibrio. Y eso Es, requiere diálogo y no politiquería barata, que es un poco lo que ha venido pasando ujú. lamentablemente en Argentina en el Sí, Congreso, sí. ¿no? Es Y acá sin echar importante, culpas. es importante Sí, que presente un presupuesto el próximo lunes el sí, presidente. lo va a hacer, lo va a hacer. Bueno, lo Ujú. hizo el año pasado también, Sí. pero es importante ahí también los gestos que Pero el año vengan ahí pasado en no el... lo querían, María. En realidad ellos digo, el gobierno, digo, No, yo no creo confesaba, que no lo quisieran. Lo sí, que no quería era ceder ciertas cosas que tal vez el Congreso o cómo está la composición de la Cámara no estaba dispuesto claro, a pero votar, como tenía digamos. facultades delegadas y de alguna manera prorrogar un presupuesto de hacía 2 años de Alberto Fernández, le dejaba después para repartir discrecionalmente muchos fondos que no estaban contemplados, ¿no? O ingresos que no eran parte de un presupuesto formal. Sí, puede ser. Igual lo importante es que ahora va a haber una Sí. presentación y creo que ahí se va también va a ser un mensaje importante Ujú. de cara a los gobernadores, al país en general, de cuáles son los lineamientos que están atrás de ese presupuesto. La Por eso te digo, para flotación, mí, o sea, sí. perdón, el equilibrio fiscal para mí no se puede No, no, tocar. claro. Ujú. Sí. Y tampoco todo lo que tiene que ver con la política cambiar. ¿Qué es lo que cambió? Dentro de mantener el esquema de bandas, de flotación entre bandas y de un banco central que no emite, sí pudo bajar la tasa de interés del Banco Central, que tiene Sí, tasas de sí, interés de sí, referencia. Bueno, sí. eso es algo que tal vez algunos dicen con el diario del lunes fue excesivamente prudente con temor a que subiera el tipo de cambio, la suba de tasas, lo que sea. Ujú. En el camino vos tuviste y pensá, a veces uno pierde referencia de lo que era el Banco Central. ¿Por qué es importante esto? Porque los argentinos, acostumbrados a esta permanente inyección de pesos que no queremos, el tipo de cambio era una variable súper relevante para la toma diaria de decisiones, para un ancla para los precios. Bueno, salimos de esa ancla del crawling peg a tener un tipo de cambio flexible y es un desafío flotar para Argentina, no estamos acostumbrados. De hecho, la mayoría de los países de América Latina que hoy tienen esquema de tipo de cambio flexible, flotante, estuvieron en sus primeros años para estabilizar su economía y bajar la inflación, regímenes con crawling peg, con tipo de cambio más Ajá, fijo o ajá. intervenciones, fueron como etapas a lo largo del tiempo, porque uno tiene que recuperar la demanda de pesos, que la gente se anime a quedarse en pesos, Sí, sí, sí. y eso requiere obviamente confianza, lo primero el equilibrio fiscal. Ahora, eh, en ese proceso el Banco Central dice, ok, yo no emito más pesos, pues no le presto al fisco, pero tenía un montón de pesos guardados que eran las LELIQs famosas. Las LEFI era el resabio de todo ese proceso que se fue ordenando a lo largo del tiempo, que también vencieron a mediados de julio, que generaron mucho ruido porque había que absorber esa cantidad de pesos que la gente no quería. No, si quedaban dando vueltas era un riesgo inflacionario o devaluatorio, que eran pesos realmente que era una herencia. Bueno, todo eso que parece a la gente dice, bueno, ¿y a mí qué me importa? Era parte de la herencia. La Sí, otra sí. manera que era Ujú, plan Bonex, ujú. incautar la plata, volver digamos, como se ha hecho muchas veces en Argentina, ¿no?
o Ajá, una hiperinflación que licúe todo, pero eso al sí, final te deja heridos, todo lógico. tiene un costo, ¿no? María, ¿la flotación va a seguir después del 26 de octubre o ya esta banda de flotación está agotada? Mira, yo personalmente creo que no está agotada, creo que el gobierno quiere seguirla, el acuerdo con el fondo lo contempla. Después, obviamente, en un punto, si uno pasa las elecciones y ves que, porque vos pensás que la flotación adentro de la banda significa que el tipo de cambio lo determina la libre oferta y demanda, o sea, el Ujú, exportador, que trae sí. dólares, la entrada de inversiones, si hay endeudamiento neto, si el gobierno puede colocar deuda, y o versus los demandantes de dólares, que son los importadores, los dólares para el turismo, los dólares que nos quedamos los argentinos, siempre, no importa qué momento compramos dólares, eso pasó hasta en la convertibilidad. Y antes que cuando con cepo, ¿dónde lo veías en el contado con liquidación, en el MEP, o sea, en la brecha, ahora lo ves en el mercado oficial. Bueno, hasta ahora la oferta y la demanda está dentro de la banda. Veremos. Hay una variable que se Ha llama habido ha confianza. habido una intervención del Tesoro, ¿no es cierto? Sí, pero Sí, muy acotada, o sea, fue un par de semanas, sí, tampoco fueron tantos dólares. Yo digo, obviamente no lo podés sostener de esa manera. claro. Ujú, Ahora, en principio no debería cambiar porque hoy con el cambio del tipo de cambio a lo largo de el año versus la inflación contenida gracias al equilibrio fiscal y todo el esfuerzo de contener los pesos, llevó a que el tipo de cambio real, es decir, la combinación de tipo de cambio nominal e inflación, esté más de 20% arriba de lo que estuvo a fin del año ajá, pasado. Y contra Brasil recuperamos un 25% de competitividad, porque además el año pasado se combinó nuestra tendencia de un dólar que se movía al 2 con más inflación que eso al principio, versus monedas como el real brasileño que se devaluaron fuerte contra el dólar, pasó de 5,30 a 6,20 el real y ahora volvió a apreciarse, con lo cual eso nos ayuda. Por eso te digo, desde ese punto de vista, no te digo que estamos en un dólar recontra competitivo, un peso sí, recontra sí, competitivo, sí. pero no está mal, se ha Ujú, recuperado bastante. bien. La ganancia de competitividad tiene que venir por la mejora, digamos, impositiva, de estructura, productiva, que es la más Ujú. dolorosa, pero es la única de largo plazo. O sea, pensar que lo vamos a resolver devaluando es lo que hizo Argentina infinidad de veces y Siempre, eso no sí, sí, sirve, te claro. genera Ujú. inflación y crisis, digamos, ¿no? María, la última pregunta se la hace mi compañero Luis Tarulo. María, buenas tardes. Usted acaba de mencionar una palabra que mucho no se está mencionando en la República Argentina, que es la cuestión productiva. Y yo estoy viendo los números acá, y del 23 al 24, en el PBI 24, bajó 13.000 millones de dólares el PBI. Y con respecto a Israel, que tiene un 20% de nuestra población, no tenemos problemas de agua, no tenemos problemas de guerra, no tenemos los problemas históricos de Israel, ellos tienen 540.000 millones de dólares de PBI. ¿No estaríamos ahí faltando una pata de la mesa a la que hay que prestarle más atención, que es la producción? ¿Mm? ¿Cómo estás? Mira, Bien. la producción es una consecuencia. Argentina venía, como te dije antes, o sea, uno mira los números del PBI en volumen, en la medida que quieras. Está estancada desde el año 2011. Claramente la medida de poner cepo, de cerrar la economía, de impulsarla a través del gasto público con déficit fiscal y más impuestos, está claro que no funcionó, porque eso es lo que ha pasado en los últimos años. Obviamente resolver esto y que la economía crezca en forma sostenida, que es lo que vos planteas, justamente es la clave, requiere como punto de partida que vos tengas un horizonte, cierta estabilidad, y Argentina además corre, no solo con esto, sino con un background muy negativo, que es que cada vez que el gobierno nacional ha tenido problemas con su dinámica fiscal, incumplió las reglas, reestructuró deuda compulsivamente, hizo quitas, digamos, no cumplió, y eso obviamente te quita herramientas de política económica, entonces es un desafío enorme. Pero yo digo, te diría, vamos por un buen camino. Para que la economía crezca, lo que tenés de vuelta. Argentina tiene un montón de sectores que hoy ya están recibiendo inversiones, pero hace falta que se potencie muchísimo más. Y la clave acá es justamente consolidar la idea de que va a seguir este proceso de estabilización económica, de que justamente pueda, en principio, por lo menos el gobierno nacional, renovar los vencimientos que tienen, porque también eso ha sido un desafío enorme. Muchos dólares que el Banco Central compró se los tuvo que vender, entre comillas, al Tesoro para cancelar Claro. deuda acá. Eso no pasa Ujú, en ninguna parte del sí, mundo. sí. Y que baje el riesgo país también te baja el costo financiero Ujú. para el sector privado, para invertir. Y esto es fundamental. O sea, sin eso es muy difícil resolverlo. Como vuelvo a decirte, las pruebas están a la vista de lo que ha pasado en Argentina en los últimos años. Y por Sí. supuesto que el tema productivo, hay sectores como la construcción o algunos rubros de la industria que están más rezagados que otros, que obviamente
requieren soluciones más rápidas, y me parece que ahí está recién habiendo reacción de lo que es el proceso de cómo licitar obra pública de infraestructura, cómo colaborar entre la nación, las provincias para que muchas obras arranquen, y esto obviamente es un sector muy sensible, tanto en empleo como en algunos sectores industriales también, ¿no? Ajá, ajá. María, 1.000.000 de gracias por el contacto, ¿eh? Ha sido muy amable. No, de Que nada. sigas Un muy bien, gusto. muchas gracias. Hasta luego. María Castiglione Cotter, directora de CIT, Asesores Económicos, haciendo una radiografía de este tema que bueno, que lógicamente tiene condimentos y características particulares después de lo que ha sido la derrota de Javier Milei y su gobierno en las elecciones bonaerenses.